Surge el pensamiento griego. Los griegos fueron los primeros en investigar sobre el funcionamiento de la economía. Algunos filósofos como Hesíodo, Jenofonte, Aristóteles y Platón. Hesíodo fue el primero en iniciar con la economía. Para él, la escasez no correspondía a los deseos de las personas ni a los recursos. Él consideraba esto como un maleficio. Algunas características de estos filósofos era que tenían poco conocimiento en el mercado por ser de origen campesino. Para ellos solamente les interesaba que sus insumos rindieran y que les dieran bastante productividad. En la época micénica, cuando esta se rompe, cae también la monarquía y produce un cambio para la sociedad, permitiendo que Grecia salga a Oriente. Y también en los siglos 7 antes de Cristo surgen problemas económicos, lo que hace que se creen reformas como el derecho y la vida social, el nacimiento de una nueva ética, la reflexión moral y política. El Mediterráneo era considerado como un eje marítimo y principal vía de comunicación. Para la expansión griega, su objetivo era el intercambio y el comercio. Los pueblos precedentes de Grecia, como América, África y Asia, crearon nuevos modelos económicos. También en el comercio del oro surgieron problemas porque los ricos querían apoderarse de todo y expandir su riqueza. Los árabes fueron los que tomaron los aportes griegos y los europeos hicieron con estos aportes que se iniciara la expansión cultural y conociendo lo que llamamos hoy el Renacimiento. En el siglo V y VI se crearon principios éticos en el que decía que el hombre era el centro del universo. Lo que economía nos quiere decir es hombre administrador. La economía de los griegos era predominantemente agrícola y esto hizo que impulsara lo que hoy conocemos como ciencia económica. Las principales características del pensamiento romano fue la caída del imperio, que se dio gracias a que el ejército se debilitó, los plebeyos no tenían dinero para pagar los impuestos y la caída del dinero se perdió completamente y la economía se vino a pique. Jugó un gran papel en la propiedad privada. El Imperio Romano fue quien inició las ideas de la privatización de las cosas o en su debido efecto de las instalaciones o todo lo que ahora conocemos como privado. En esta época no hubieron grandes avances en los estudios o las investigaciones acerca de la humanidad o lo que se estuviera investigando para ese momento. En este caso no hubo suficiente avance para esa época. Se caracterizó porque querían retornar a la vida antigua, es decir, a la pesca, a la caza, a la recolección de frutas y verduras y a la adquisición de bienes a cambio de otros. Pero debido a la falta de dinero y a la caída del Imperio Romano se estaba considerando volver a esa época. Estimación por la agricultura. Cogieron mucho cariño por la agricultura, ya que era esta la que les daba la subsistencia debido a los grandes impuestos. Y desaparece la justificación de la esclavitud, porque la esclavitud estaba convirtiendo en un proceso antieconómico. Antieconómico significa que va en contra de las
de las principalidades de la economía, es decir, se estaba cayendo en los principios de lo que es la economía. El mercantilismo es un sistema económico que se basa en el desarrollo del comercio y la exportación. El mercantilismo fue una idea que se extendió por Europa a partir de los siglos XVI, XVII y principios del siglo XVIII. El mercantilismo afirma o sostenía que toda riqueza de toda nación se debía a la acumulación de metales como el oro y la plata, y conjunto con una balanza estable, es decir, exportando más de lo que se importaba. En ella se establecieron tres medidas principales que fueron la unificación del mercado, el crecimiento poblacional y la creación de monopolios privilegiados. Muchos países siguieron este modelo mercantilista, países como Suecia, Holanda y Dinamarca. El mercantilismo tuvo diferentes aportes y diversas interpretaciones, interpretaciones como los de Adam Smith y John Keynes. ¿Cómo funciona el mercantilismo? El mercantilismo es un sistema económico o político que se basa en la idea que los países son más ricos y prósperos mientras más metales preciosos puedan acumular. Sus medidas para lograr este objetivo fueron la prohibición de las exportaciones de los metales preciosos, el control de la moneda nacional, el control de los recursos naturales, impuestos y restricciones a las importaciones. Las principales escuelas mercantilistas fue el budismo y el comercialismo. Pero con todas estas maravillas del mercantilismo, finalmente, el mercantilismo se hizo lío en el siglo XIX, con la llegada de una crisis o situación que se logró resolver con el modelo capitalista de Adam Smith. La escolástica fue un movimiento filosófico teológico que se difundió en las escuelas del medioevo. Movimiento doctrinal que, sin incluir el movimiento racional que se enseñaba en las escuelas, se mueve en el mismo ámbito y en el mismo contexto. El movimiento escolástico trató la enseñanza y las formas literarias. Las escuelas se fundamentaron en las artes liberales, que se dividían en la trivium, gramática, dialéctica y retórica, y en la quadrivium, aritmética, geometría, música y antropología. El desarrollo de la filosofía escolástica se divide en tres periodos. La formación, que va del siglo IX al siglo XII. El apogeo, que duró todo el siglo XIII, y esto permitió que se creara la Escuela de Traductores de Toledo. La transición a la filosofía moderna. Algunos autores destacados fueron Alejandro Magno, quien cogió todos los textos antiguos como los de Aristóteles, y esto le permitió crear un análisis económico. La tesis del precio justo aristotélico condenó el monopolio por ser una confabulación para aumentar los precios. También argumentó el orden natural y económico. Santo Tomás de Aquino reforzó la teoría aristotélica, pero sin dejar a un lado la moral cristiana. Él intentó justificar la propiedad privada. Él decía que el Estado debía regular los precios de la propiedad privada y que éste debía repartir sus frutos. Otros autores como Enrique de Primaria se interesó por las necesidades. Él decía que la escasez de un producto, cuando este estaba en aumento, no había por qué aumentar también su precio. Jean Buridan, de la demanda efectiva, de las necesidades y el poder adquisitivo. Nicolás de Oresme, él decía que el dinero era un valor no convencional, sino real. También decía que la moneda mala desplazaba la moneda buena
Esto le llamó Ley de Gresham. Antonio de Florencia se basó por la teoría del valor. Decía que el precio de un bien no depende solamente de su utilidad o la capacidad para satisfacer sus bienes, sino de su escasez y el deseo por querer conseguirlos. Pensamiento clásico. El trabajo es el padre de la riqueza y la tierra es la madre. Frase dicha por William Petty. Entre esta época del pensamiento clásico se destacaron 5 autores principales. El más importante de todos fue Adam Smith, nacido en 1723 y murió en 1790. Fue el principal fundador de la economía como ciencia. Y su obra más importante fue La riqueza de las naciones, la más destacada de todas. Realizó un profundo análisis de los procesos de creación y distribución de riquezas. Fue quien quiso ordenar las riquezas para que pudiéramos administrarlas de una forma adecuada. Creador de la teoría de la mano invisible. La mano invisible es donde el Estado no podía intervenir en los bienes y en la economía de las personas. Él decía principalmente que el Estado no tenía nada que ver en eso, entonces él prefería que quedara por fuera de todo lo que ellos estaban planeando y lo que la economía estaba llevando a cabo para ese momento. La riqueza del hombre es beneficiosa para la sociedad. Adam Smith pensaba que la riqueza de un hombre como tal hacía que la humanidad creciera, lo cual tiene mucho sentido. La división y especialización del trabajo tienen un buen crecimiento en la producción. Si nosotros nos especializamos cada uno en hacer algo, vamos a suplir las necesidades de todos. Pero si todos nos localizamos en, digamos, hacer celulares, pues todo el mundo va a tener celulares, pero nadie va a poder hacer otro tipo de actividad económica. Debe existir libre competencia, por lo cual el Estado no debe invertir en la economía. El Estado no debe intervenir en la economía, porque es una forma libre de manejar y de comunicarnos entre las personas. Jean-Baptiste Say, nació en 1767 y murió en 1832. Él es el que dice que la riqueza no define la virtud de una nación. Es decir, la calidad de personas que habitan en una nación, en un lugar exacto, no se define por las riquezas que se tengan, sino por la calidad de personas, por la, digámoslo así, por la intensidad con la que viven y las ganas de salir adelante. Criticó la intervención en el proceso económico del Estado. Esto quiere decir que no debería intervenir el Estado en el proceso económico, ni nosotros intervenir en el proceso económico del Estado. Eso es básicamente lo que él quiso decir. Y creó la ley Say o ley del mercado. Esta es la principal ley que indica el principio de la oferta y la demanda. Es decir, bienes creados para ofrecer y un demandante que viene a adquirirlos para suplir una necesidad. David Ricardo nació en 1772 y murió en 1823. Él fue el creador de la economía política y la tributación, lo cual se refería a que constituye la expresión más madura de la economía para esa época. Es decir, él fue quien empezó a centrar la economía en un lugar fijo o en un pensamiento fijo para que empezáramos a ejercerla de una forma adecuada, por decirlo así. La teoría de la ventaja comparativa. Esta teoría es la que le permite defender las ventajas del comercio internacional. El salario normal de trabajadores debe permanecer cercano a las necesidades.
es él quien establece un salario que pueda suplir las necesidades básicas de las personas que prestan un servicio a determinada empresa o ente económico, o por ende a una persona como tal. El valor de los productos intercambiables provienen de su escasez, lo cual quiere decir que si se necesita un producto como tal, se debe crear una oferta de ese producto para que los demandantes adquieran y sea beneficioso para los dos, porque yo suplo la necesidad de él y él viene y compra mi producto. John Stuart Mill, nacido en 1806 y murió en 1873. Fue quien solicitó la no intervención de la autoridad en las decisiones de las personas como tal, ya que él decía que si alguien quería pasar por un puente dañado o roto, bajo su criterio, la autoridad no tenía nada que hacer ahí, porque era soberano de tomar las decisiones que creyera pertinentes para su bienestar. Plantea la reducción de horas de trabajo diario. Está aquí donde se reduce el trabajo de los servidores y se empieza luego de la revolución industrial, que es allí donde se empieza a reducir las horas de trabajo por la revuelta que hubo en esa época. Fue el primero en plantear la oferta y la demanda. Lo que ya dije de los bienes que recibo tienen que tener un comprador y asimismo ofrecer para suplir una necesidad básica o necesaria para nosotros. Karl Marx nació en 1818 y murió en 1883. Fue quien creó la teoría del valor, y esa teoría trata de decir que un producto se define por la cantidad de trabajo invertido en él. El valor de ese producto se define por el esfuerzo y el trabajo, la dedicación que se hace para poder obtener el resultado final del producto. Dice la teoría del materialismo histórico. Él plantea que la sociedad evolucionó desde las comunidades primitivas a los esclavos, luego del feudalismo al capitalismo, y de ahí vendría a una nueva sociedad económica que podría ser la que ahora estamos viviendo y que él ya había previsto para este momento que se iba a vivir. La etapa capitalista es necesaria para la sociedad. El capitalismo se presenta como una necesidad para que la sociedad evolucione. Quienes producen y generan la riqueza son los trabajadores asalariados. Los trabajadores asalariados son el individuo que recibe un salario por los valores prestados a un ente económico, a una empresa, una sociedad o determinada persona en su debido momento, y que debe suplir las necesidades básicas como persona y que permita que podamos vivir dignamente. El neoclásico o el neoclasicismo fue un movimiento cultural que se desarrolló a mediados del siglo XVIII y las primeras décadas del siglo XIX, haciendo notar sus diferentes esferas sociales, políticas y culturales. Su punto de partida se situó en la reacción frente a los excesos cometidos en la época del barroco. El neoclasicismo tuvo gran importancia, debido a que hizo un cambio de época, lo que significó que también hubo un cambio en la forma de vida, como en la pintura, la arquitectura y la literatura. En este movimiento ideológico y cultural se considera que la razón debe prevalecer sobre la creencia y la superstición. Características: la razón sobre la intuición. Se promueve la estructura y el desarrollo, se promueve la investigación y el desarrollo de las ciencias. Se vio la educación como estructura social porque es muy importante la enseñanza y el conocimiento para que prevalezca la razón sobre la intuición.
Se tomó el modelo clásico como inspiración. Modelos como el de Aristóteles y Horacio, los cuales fueron de inspiración para los escritores del neoclasicismo. Escuelas neoclásicas. La escuela inglesa Cambridge desarrolló el concepto del equilibrio parcial. Escuela francesa desarrolló la teoría del equilibrio general y el concepto de la utilidad marginal. Alfred Marsal, fundador de la escuela neoclásica. Su mayor contribución fue la sistematización de teorías económicas y clásicas. Subrayó la importancia del análisis minucioso y la necesidad de adecuar las teorías a los nuevos acontecimientos. ¿Cómo afectó las características a la literatura? Se rechazó lo fantasioso y lo sentimental. Se implementó un cambio al escrito formal y objetivo. Las obras poéticas designaron y en cambio adquiere más relevancia la fábula. Porque tiene propósito de educar y de enseñar. Escuelas neoclasicistas. La escuela inglesa de Cambridge desarrolló el concepto y el equilibrio parcial. La escuela francesa desarrolló la teoría y el equilibrio general y el concepto de la utilidad marginal. Alfred Marsal, fundador de la escuela neoclásica, que su mayor contribución fue la sistematización de teorías económicas clásicas y el subrayado de la importancia del análisis y la necesidad de adecuar las teorías a nuevos acontecimientos. ¿Cómo afectó las características a la literatura? Pues se rechazó lo fantasioso y lo sentimental. Representantes del neoclásico. De Inglaterra, Daniel Defoe. Nació en 1660 y murió en 1731. Fue un escritor inglés de la novela de aventuras de Robinson Crusoe. Francia. Molière, 1622-1673. Comediógrafo francés, autor de la comedia de costumbres El Avaro. Pierre Contillet, 1606-1684. Creador de la tragedia clásica francesa. Sus temas sacados de la historia. El autor del Cid, Horacio, La Cena, Polygeuto y en una comedia El Mentiroso. Jean Racine. Nació en el 1639 y murió en el 1699. Poeta dramático francés. Maneja una tragedia más acabada y perfecta. Fue un historiador de la corte de Luis XIV. John Keynes. Nació el 5 de junio de 1883, murió el 21 de abril de 1946. Fue el primer barón Keynes, economista británico y uno de los más influyentes del siglo XX. Planteó que el sistema capitalista no tiende hacia un equilibrio de los factores productivos, sino un equilibrio que considera con el pleno empleo. El keynesianismo se destacó en su carácter ascendente de la oferta agregada y la inestabilidad de la demanda agregada. La principal conclusión de su análisis es la importancia de la intervención pública en materia de gasto público para cubrir la brecha o déficit de la demanda agregada. Algunos aportes a la economía fueron que cambió la perspectiva de la macroeconomía en el siglo XX, tratados sobre probabilidades, bases matemáticas y filosóficas de la teoría de la probabilidad, tratados sobre reforma monetaria, argumentó sobre por qué los países deberían apuntar hacia una estabilidad doméstica, teoría original del empleo, el interés y el dinero, trató sus opiniones del empleo, la teoría monetaria y el ciclo
y el ciclo del comercio. Keynes decía que la causa real del desempleo era por la insuficiente gasto de inversión. La teoría del dinero. Los ahorros e inversión determinados en forma independiente, por lo tanto la cantidad destinada a la inversión estaba determinada por la relación entre la tasa esperada del retorno sobre la inversión y la tasa de interés. Las teorías influyentes de Keynes fueron su campo de la macroeconomía y debatidas en la llamada economía keynesiana. ¿Qué es el keynesianismo? El keynesianismo es una doctrina o teoría económica que se dio a la depresión de 1929. Defiende las políticas monetarias y fiscales, creando empleo para aumentar la renta del país y finalmente la reducción del déficit público. Dotar de instrumentos a las instituciones nacionales e internacionales para poder gestionar las épocas de crisis y recesión. Actúa sobre el gasto presupuestado del Estado, política fiscal, por el efecto multiplicador que produce un incremento en la demanda agregada y su relación en el nivel de empleo y sus ingresos. El pensamiento cepalino surgió en 1940, pero fue desarrollado a principios de 1950. Es una comisión económica que se centra en América Latina y el Caribe. Es un organismo de las Naciones Unidas, de la ONU, y este es su logo principal. Se desarrolló con el fin de contribuir al avance económico en estas dos regiones, América Latina y el Caribe. Refuerza las relaciones económicas entre los demás países del mundo y hace que evolucionen y que no sean subdesarrollados, sino que estén en procesos de desarrollo económico. Promover el desarrollo social. No solo se enfocaba en la economía, no solo se enfoca, porque ese es un proceso que ahora se está manejando en la actualidad y es moderno, sino que también se enfoca en la sociedad como tal y en lo que hacen las personas para mejorar la economía de un país. Logra una transformación estructural de las sociedades latinoamericanas, es decir, hace que cambien su pensamiento y mejoren en cuanto a lo que es economía y vivencias sociales. Uno de los principales autores destacados fue Raúl Previs, nacido en 1901 y murió en 1986. Fue secretario del Banco Nacional de Argentina, representando a la CEPAL, y luego en 1948 fue nombrado secretario de la sede CEPAL. Fue el fundador de la Escuela Estructuralismo Económico. Desarrolló la tesis de la teoría de la dependencia y fue el creador de la tesis Previs-Singer, asociado con el historiador Singer, en donde postula un deterioro continuo de la relación real de intercambio de las economías primarias. Es decir, que ya no se cambiaban las economías como tal, sino que han tenido un deterioro a lo largo del desarrollo de la humanidad y la evolución de la economía. Celso Furtado es uno de los historiadores más modernos, nacido en 1920 y murió en el 2004. Se centró en el desarrollo y subdesarrollo. Él quería saber el desarrollo, los países desarrollados y quienes apenas estaban en vía de desarrollo para mejorar la economía de un país. La pobreza en los países periféricos. Se centró en la pobreza de los países periféricos. La palabra periférico significa países en desarrollo o desarrollo intermedio o subdesarrollado. Uno de los principales formuladores del estructuralismo económico y
se concentró en las inversiones en un factor mínimo, lo cual quiere decir que el humano debía invertir en los factores necesarios para la subsistencia y la evolución del ente económico. Monetaristas y neoliberales. El monetarismo es la teoría que oprime la importancia del dinero como instrumento político y económico. Esta corriente económica surge a partir de los primeros años de la década 70, debido a que la economía capitalista entró en una crisis prolongada. El monetarismo tiene una larga tradición en la economía, porque puede encontrarse explicaciones muy detalladas y muy sofisticadas sobre el modo en el aumento de la cantidad de dinero. Pensamiento monetarista. Tiene como principal exponente a Milton Friedman, profesor de la Universidad de Chicago, que dice que toda inflación se produce según el monetarismo porque hay más dinero en circulación de lo debido. Autores clásicos del monetarismo. Está Richard Cantillon, John Stuart y Henry Thompson. El monetarismo es una tendencia en el pensamiento económico que enfatiza el papel de los gobiernos en el control de la cantidad de dinero. El monetarismo es la parte de pensamiento económico que trata de analizar los efectos sobre el dinero de la economía. Características del monetarismo. El dinero circulante es el elemento esencial para la determinación de los precios de los productos. Analizan la oferta monetaria y consideran responsable al Estado de cualquier crisis económica que entre en el país. La política monetarista tiene como principal objetivo satisfacer la actividad económica, proporcionando a los agentes financieros la liquidez y los créditos indispensables para consumir, invertir y producir. La oferta monetaria, es decir, el dinero, es el principal determinante del nivel de vida y de renta por el desarrollo de la economía. El neoliberalismo. El neoliberalismo es un modelo económico que se enmarca dentro de las doctrinas. El liberalismo económico y a su vez dentro del sistema capitalista. El neoliberalismo surgió en el 1930 como una manera de superar la crisis de Nueva York en 1929, que puso en jaque la bolsa de valores. El objetivo del neoliberalismo es la nula intervención del Estado o del gobierno sobre un país o la gente entre sí. Es decir, el Estado se involucra lo menos posible en el mercado para así dar libre comercio. Ventajas del mercantilismo. Es una corriente económica donde se predica el libre mercado y el Estado no interviene. Es un mercado donde hay compradores y vendedores y ellos mismos pactan el precio de sus productos. Es de libre competencia porque el comprador elige por calidad y por precio. Desventajas. A las empresas solo les importa vender y el dinero, no les importa nuestro bienestar. Establecen jornadas de trabajo y salarios de acuerdo a sus intereses. Con esto, a lo largo del plazo se ve una deficiencia económica, como bajos índices de empleo, la inflación y la disminución del salario. Aunque muchos afirman que el neoliberalismo es una de las teorías o mejores prácticas para asegurar un trato integral en el ser humano. Institucionalismo. Es un enfoque social, ciencia política que estudia a las sociedades a través de entidades formales y de cuán efectivos sean estas. Estos también regulan el comportamiento de los individuos y tienen varias funciones sociales, políticas, económicas y culturales. Esto también surgió como crítica a los modelos abstractos de los neoclásicos y surgió un análisis del entorno sociopolítico en el cual los individuos toman sus propias decisiones. El estudio de la estructura
reglas y comportamientos de las organizaciones como empresas, carteles, sindicatos, estados, asociaciones y cámaras empresariales. A finales del siglo XX, Veblen y Gunnar buscaron un método o el modo de abordar la economía. Se creó la Escuela Institucionalista Americana. La corriente concibe la economía como una ciencia social al servicio de la humanidad. También la economía es la ciencia de la provisión social que identifica los obstáculos y caminos para mejorar el flujo de bienes y servicios al servicio de toda la comunidad.